Amén. Hola mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Agradecido con el Señor, un domingo más que podemos estar acá para poder compartir su palabra. Amén. ¿Quién les habla? Matías Jiménez, hijo del Dios viviente por su misericordia. Amén. Hoy estoy con mi hermano de Buenos Aires. Amén. Voy a dejar que él se presente. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. La verdad que me presento, mi nombre es Maxi, así como decía mi hermano Matías. Bueno, yo vengo así de la provincia de Buenos Aires, poder compartir hoy junto a mi hermano, amén, aquí en la radio, lo que es la palabra del Señor, amén. Así que Dios lo bendiga, amén, y que en este día el Señor esté hablando a su vida. Amén, gloria a Dios. Lo creo en mi corazón que hoy va a ser un programa diferente, que hoy el Señor va a estar hablando a muchas vidas. Amén. Amén. Él es mi Rey, Él es Jesús, a Él nosotros servimos. Amén. Bueno, mis hermanos, ya le voy a estar dejando la oportunidad al hermano Maxi para que esté compartiendo su mensaje, que es lo que el Señor puso en su corazón para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, nuevamente les saludo, amén. Como le decía al principio, es un gozo, una bendición de parte de Dios hacia mi vida poder compartir la palabra, sabiendo en los tiempos que estamos, sabiendo en los tiempos de necesidades que estamos viviendo, sabiendo que el mundo está en una aflicción. Sabemos que en este tiempo lo que más necesitamos es la palabra de nuestro Dios, amén. La palabra del Señor, la palabra que dice que nos lleva a la vida eterna, amén. Hoy necesitamos más que nunca este alimento, amén, este pan de vida, ¿no? Lo que el Señor nos dejó como guía, este libro perfecto, ¿no? Donde no hay error, amén, para vivir una vida bien recta delante de nuestro Dios. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, amén, y por la palabra sabemos, si Dios viene hablando, que tal vez esto tal vez no va a mejorar, amén, pero sabemos que dice la palabra que para aquellos que creen en Dios todas las cosas le ayudan para bien, amén. Sabemos que estamos en un tiempo donde la misericordia de Dios está renovando cada día para nuestras vidas y tenemos que aprovechar esa misericordia, amén. Tenemos que saber y entender que Dios nos está dando cada día una oportunidad. Cada día nos está dando una oportunidad para que nosotros le busquemos a Él, amén, para que nosotros podamos renovar nuestra vida, podamos tener una vida recta delante de nuestro Dios, amén. Sabiendo en este tiempo donde hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas equivocadas, ¿no? Nosotros no tenemos que enfocar, amén, en la palabra, ¿no? Por eso hoy el Señor puso una palabra en mi corazón que yo se la quería compartir, amén. Es una palabra que habla claramente de este tiempo, ¿no? El Señor mientras leía hoy esta palabra, el Señor me hacía ver y me hacía sentir que hoy el Señor, amén, va a hablar a muchas vidas, ¿no? Muchas vidas que conocen a nuestro Señor Jesucristo y muchas vidas que no conocen, amén, pero que escucharon la palabra del Señor, ¿no? Por eso hoy el Señor renovó su misericordia, por eso hoy el Señor preparó este momento y por eso hoy el Señor quiere que vos que estás escuchando ahí a través de la radio escuches esta palabra, amén. Perdón, así que vamos a darle lectura, amén. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Le voy a dar aquí a mi hermano Matías para que él pueda compartir la palabra. Amén. Amén. En Ageo capítulo 1, versículo 5. Dice así: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros
corre a su propia casa. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra de nuestro Dios, amén. Tremenda palabra hablando a nuestras vidas, amén. Hablando a cada uno de los que estamos escuchando hoy, ¿no? Por aquí, por este lugar, la palabra de Dios, ¿no? Sabe que antes de ir, digamos, de lleno a la palabra, yo quería compartirle un poquito de lo que es mi testimonio, amén. Es breve lo que yo le quiero compartir, pero va muy relacionado con esto. Sabe que a mí el Señor me venía llamando durante 5 años, amén. Durante 5 años yo era, para la gloria de Dios, en ese momento era sonidista, amén. Andaba en la movida tropical, secular, ¿no? Obviamente. Y sabe que un día me llamaron para hacer una campaña evangélica, ¿no? La cual yo, bueno, fui porque era mi trabajo, ¿no? Gloria a Dios. Y sabe que yo no me daba cuenta que el Señor me estaba llamando, amén, a través de ese trabajo que yo hacía. Y sabe que, bueno, yo empecé a trabajar, amén, sin darme cuenta para el Señor. Y sabe que es algo increíble porque durante 5 años yo hice campañas cristianas con mi sonido, ¿no? Y yo no entendía, amén, que era el Señor hablando a mi vida. Sabe que durante esos 5 años yo hacía campañas y yo le cobraba barato, ¿no? A esa gente porque yo siempre creí en Dios, no más que estaba equivocado, ¿no? Estaba en una doctrina equivocada, errónea. Pero bueno, yo aún así creía en Dios y le cobraba barato, por así decirlo, a esas personas, ¿no? Y sabe que ellos siempre declaraban bendición sobre mi vida. Y bueno, esas bendiciones llegaban, amén, de parte de Dios, porque Dios es fiel, amén. Y bueno, yo le hacía el trabajo, ¿no? Con las campañas y todo eso a los hermanos. Hasta que, bueno, pasaron 5 años y yo no entendía el llamado de Dios. Yo no entendía. Hasta que un día, no, gloria a Dios, un día en una campaña que me llamó un pastor, me dice, Maxi, necesitamos un sonido. Le digo, ¿sabe que sí, pastor? Sabe que yo lo estaba por llamar para adornarle el sonido, porque todo lo que usted me declaraban, todo lo que usted le pedían a Dios por mí, el Señor me lo dio. Sabe que yo estoy agradecido y le quiero donar este sonido. Gloria a Dios, me dijo el siervo. Y bueno, pude hacer esa campaña. Sabe que en esos 2 días, en los 2 primeros días de campaña, el Señor venía hablando en mi vida y yo no entendía. Pero en el último día, en el último llamado, antes de cerrar esa campaña, sabe que dijo el siervo de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Sabe que jamás en mi vida yo había orado, jamás en mi vida había cerrado los ojos para poder recibir de Dios. Pero sabe que en ese momento yo sentí, amén, de parte de Dios, de cerrar mis ojos y a ver qué pasaba, porque yo en realidad no sabía lo que iba a pasar. Amén. Y sabe que en ese tiempo, cuando dijo eso el siervo, yo cerré mis ojos y para la gloria de Dios el Espíritu Santo cayó sobre mi vida, amén. Y sabe que tuve un quebrantamiento tremendo de parte de Dios, pude sentir la presencia de Dios tremendamente en mi vida y ese día acepté al Señor, amén. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, muchas veces el Señor nos llama de diferentes maneras, pero simplemente no disponemos nuestro corazón, amén. No queremos ni siquiera ni cerrar nuestros ojos por vergüenza, amén, por orgullo, pero sabe que hoy el Señor quiere hablarle a su vida, a aquellos que no conocen al Señor, para que puedan entender que Él quiere que usted venga, amén, venga a sus caminos, amén, Él quiere usar su vida. Por eso hoy el Señor me da esta palabra. Y bueno, y yo a partir de ese día puedo aceptar a Cristo y puedo servir a Dios. Y mi vida cambió totalmente. Pero bueno, aquí dice la palabra, amén. En 1 Ageo 5, dice, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hoy el Señor nos está hablando de una manera, por su amor y por su misericordia, que meditemos, amén, en nuestros caminos, que meditemos cómo estamos viviendo delante de Dios. No, como yo le decía, yo pensaba que estaba viviendo rectamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente le cobraba barato, por así decirlo, al pastor para hacer la campaña. Yo pensé que era una persona de bien, por así decirlo, porque le estaba haciendo un favor a la iglesia. Pero acá dice la palabra, meditad bien en vuestros caminos, ¿no? ¿Sabe qué dice la palabra también? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son de muerte.
¿no? Y yo pensaba que yo estaba caminando rectamente delante de Dios. Pero cuando pude, amén, escuchar esa palabra, sabía que era para mi vida, amén. Yo pensaba que estaba caminando en un camino recto, pero ese camino era de muerte, amén. Porque más allá que yo, por así decirlo, colaboraba con el Señor, no con la iglesia, no con este siervo, no, yo pensaba que estaba bien. Y hasta que el Señor me demostró todo lo contrario, ¿no? Por eso aquí la palabra dice, meditad bien en vuestros caminos. Y aquí también la palabra en el 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, ¿no? Y sabe que eso me pasaba a mí y me acontecía a mí en mi vida, amén. Sabe que yo trabajaba, aparte del trabajo que yo recién le comentaba de hacer sonidos, amén. Aparte de eso yo trabajaba en mi trabajo, digamos, ¿no? En una fábrica. Y sabe que estaba como está el mundo hoy, afanado totalmente, amén. Yo siempre quería más y dice aquí la palabra, ¿no? Sembráis mucho, ¿no? Yo dedicaba mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo a los quehaceres, pero recogía poco, ¿sabe? Pero gloria al Señor, amén, porque el Señor... Dice la palabra que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, amén. Y no le estoy hablando hoy de plata, ni de dinero, ni de la prosperidad, porque la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. Yo lo que le estoy diciendo hoy, que nosotros sembremos, amén, tiempo en el Señor, que sembremos, amén, dedicación a nuestro Dios para que Él, amén, nos dé esa abundancia, no espiritual primeramente. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, ¿no? Y cuánta gente hay hoy en este tiempo, amén, que recibe su jornal en saco roto. Cuánta gente hay que, no, gloria a Dios, que no le alcanza, que no llega a fin de mes, ¿no? Y sabe que muchas veces Dios permite necesidades en nuestra vida para que nosotros busquemos de Dios, amén. Sabe que la palabra dice, no, que el apóstol Pablo se dice, me gozo porque fuiste contristado. Y muchos dicen, ¿cómo que se goza porque fue contristado? Sí, porque el contristamiento que Dios permite en nuestra vida dice para arrepentimiento, amén. Y sabemos nosotros que si nosotros nos arrepentimos, dice la palabra, que Dios nos rechaza a un corazón contristo y humillado. Y eso es lo que Dios quiere hoy de cada uno de nosotros, que busquemos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, amén. Con un corazón dispuesto a servir a Dios, amén. Por eso acá la palabra dice, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. No, el Señor nos está hablando, ¿no? Que tal vez hay mucha gente hoy en día que está escuchando la radio, amén, y ya escuchó la palabra de Dios. Estoy seguro que hoy Dios le está hablando a esa persona, a muchas personas que han escuchado la palabra de Dios, ¿no? Que han escuchado, que le han predicado, que le han dado un tratadito, que siempre le están predicando, amén, pero no hacen caso a la palabra. No, sabe que Dios quiere usar a cada uno de nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande en la vida de cada uno de nosotros, amén. Pero sabe que muchas veces nosotros le ponemos excusas, le ponemos peros, le ponemos muchos pretextos al Señor para que use nuestras vidas, ¿no? Pero dice la palabra acá que nosotros, en el 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, ¿no? Y si dice la palabra, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Mire qué bendición tan grande y qué grande la misericordia de Dios. Es que si nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros le servimos a nuestro Dios, dice que seremos salvos nosotros y nuestra casa. ¿Y cuánta gente hay que hoy está renegando, amén? ¿Cuánta gente hoy que está sufriendo por un familiar? Ya sea enfermedad, ya sea por discusión, ya sea por varias cuestiones, amén. ¿Cuánta gente hoy está sufriendo, amén? En vez de venir a los pies de Cristo, y Cristo va a restaurar su familia. No, Cristo quiere hacer algo grande en su vida, quiere transformar. Mire lo que yo le cuento en mi vida, lo que aconteció. Gloria a Dios. Sabe que yo, obviamente, antes de llegar al Señor, yo vivía una vida, por así decirlo, normal delante de los ojos de los hombres, pero era una vida
mala delante de los ojos de Dios. Y sabe que yo durante 18 o más o menos 18 años, yo estuve peleado con mi hermano. Amén. Yo estuve peleado de una manera muy grande con mi hermano, al punto de que mi hermano quisiera matarme, amén, quisiera apuñalarme. Imagínese lo que yo le cuento, ¿no? Y sabe que hasta que yo un día llegué a la iglesia y escuché la palabra que debíamos orar por nuestros enemigos. Y sabe que yo oraba por mi hermano. Mire cómo el enemigo toma las mentes, mire cómo el enemigo usa, amén, muchas cosas del mundo para poner en enemistad a la gente, a la familia. Porque Él no sabe de familia. El Señor, nuestro Dios, constituyó la familia. Y Él lo que vino a hacer es eso, a destruir, dice la palabra, amén, a hurtar, a matar. Pero imagínense cómo el enemigo tenía tomada mi mente, que cuando yo llegué a la iglesia, acepté a Cristo, el Señor cambió mi corazón. Yo oraba por mi hermano como mi enemigo. Y yo le pedía al Señor, en su gran misericordia, que lo cambie. Amén, que lo cambie, que lo bendiga. Y sabe que el Señor es grande en misericordia. Y el Señor no tardó nada. Sabe que a los 2 meses, para la gloria de Dios, el Señor llevó a mi hermano a la iglesia. Y sabe que él se reconcilió porque él conocía de Dios, pero estaba apartado. No, gloria a Dios. Y sabe que cuando él se reconcilió con el Señor, yo sentí de parte de Dios de ir a abrazarlo. Y sabe que, gloria a Dios, pudimos reconciliarnos. Y sabe que tremenda presencia de Dios. Y se podía sentir en el aire, amén, se podía sentir, se podía percibir cómo Dios rompía las cadenas. En ese tiempo estaba mi madre también ahí. Y sabe que ella se quebrantó de una manera muy fuerte, amén, porque obviamente ver a sus 2 hijos, amén, peleado durante tanto tiempo es algo, amén, que sufre la madre, que duele, ¿no? Pero mire cómo el enemigo tenía tomada mi mente, ¿no? Que yo pensaba que él era mi enemigo, pero gloria a Dios porque Dios vino a eso, Dios vino a restaurar. Y yo estoy seguro que hay mucha gente, amén, que hoy está escuchando, que quiere esa restauración en su familia, que quiere, gloria a Dios, que Dios empiece a hacer algo, que empiece a cambiar a alguien. Por eso en este tiempo Dios le está hablando, que es necesario que nosotros subamos al monte a traer madera, ¿no? Y subir al monte no es justamente, ¿no?, ir y meternos al monte y empezar a cortar un árbol, no. Subir al monte es ir y orar con Dios, así como hacía Moisés, apartarse, amén, apartarse solo y en nuestra intimidad decirle a Dios todo lo que nos está aconteciendo, todo lo que nos está pasando, más allá que Él lo sabe. Amén, porque Él es omnisciente, omnipotente, Él sabe todo. Pero es necesario que nosotros vayamos a Él con un corazón sincero, que le pidamos de corazón que Él cambie nuestra vida. No, por eso acá dice la palabra, traer madera y edificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor quiere usar nuestra vida para que Él se glorifique, amén, para que la gente vea su gloria en nuestra vida, amén. Pero es necesario que nosotros, amén, subamos al monte y vayamos a orar, a pedirle, amén, a Él para que Él haga su voluntad en nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Y dice la palabra, buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No, acá el Señor nos está hablando claramente que nadie hoy en día, mucha gente no tiene tiempo para el Señor. No, hoy le ponemos excusa, nos invitan a la iglesia, no puedo, tengo que hacer esto. Hoy, gloria a Dios, llegó un momento que lo dejamos a Dios para lo último, ¿no? Dice acá la palabra que cada uno corre para su propia casa. No, nadie quiere estar en la casa de Dios, nadie quiere ir a buscar la presencia de Dios, no. Por eso es necesario que nosotros, amén, vayamos a la casa de Dios, a buscar su presencia, a buscar su palabra, para que el Señor nos hable, amén, para que podamos a través de la palabra llegar a esa vida eterna que el Señor nos prometió, amén. Yo estoy seguro que el Señor hoy le está hablando a mucha gente que quiere, amén, que quiere que el Señor restaure su vida. Y hoy ha llegado el día,
Hoy ha llegado el día de salvación, dice la palabra, amén. Yo estoy seguro que hay mucha gente que hoy en día, amén, le han hablado la palabra, pero no hizo caso, amén. Y hoy están pasando pruebas, hoy están pasando luchas. ¿Y saben lo que le dice el Señor a esas personas? Que suban al monte, que vayan a orar con Él, amén. Gloria a Dios, que puedan, amén, abrir su corazón, que ellos puedan en el nombre de Jesús hoy abrir totalmente su corazón para que Dios haga su voluntad, amén. Por eso yo le quería compartir lo que le decía al principio, amén. Sabe que a mí durante 5 años, el Señor me venía hablando. Durante 5 años el Señor me venía ministrando, mas yo no entendía, ¿no? Pero sabe que un día, como ha llegado el día de salvación, dice la palabra, hoy aquí también para usted que está escuchando, dispuse mi corazón, ¿no? Por eso, obviamente, antes de cerrar este programa, antes de terminar este programa, yo lo voy a invitar a hacer una oración, amén. Antes de que termine todo lo que, bueno, el Señor nos mandó a hacer hoy, yo le voy a pedir, ¿no?, que usted cierre sus ojos, amén, y que le abra el corazón a Dios, amén, para que Él pueda obrar grandemente, amén. Sabemos que estamos en un tiempo donde hay mucha necesidad de Dios, sabemos que estamos en un tiempo donde Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, amén, pero es necesario que nosotros subamos al monte, es necesario, amén, gloria a Dios, que nosotros busquemos de Dios, que le entreguemos nuestro corazón a Dios. Es necesario que nosotros pongamos por obra la palabra. Amén, porque hay mucha gente que la escucha. Amén, dice la palabra que es como miel, pero es necesario que la pongamos por obra. Amén. Y Dios habla en su palabra que nada inmundo entrará al reino de los cielos, ¿no? Por eso hoy el Señor nos está hablando de una manera muy clara que es necesario que meditemos en nuestros caminos, ¿no? Si nosotros sembramos mucho y recogemos poco, ¿qué pasa, Señor? Si nosotros estamos, no, por así decirlo, trabajando, nos esforzamos y no llegamos, tal vez algo malo estamos haciendo, o tal vez simplemente el Señor quiere que dependamos de Él y no de nuestra fuerza. Amén, la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso hoy el Señor nos habla de una manera clara, que es necesario que nosotros meditemos en nuestro camino, que es necesario que subamos al monte, amén, a buscar de su presencia. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Yo estoy seguro que hoy Dios le ha hablado a mucha gente que conoce de Dios y a mucha gente que tal vez por primera vez está escuchando la palabra. Amén. Por eso el Señor me puso esta palabra en mi corazón para que yo la comparta con cada uno de ustedes. Esta es la palabra que Dios me dio en este día, amén. Espero que haya sido de bendición y yo estoy seguro que Dios le ha hablado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremenda palabra de parte del Señor. Amén. Es así de claro como contaste tu testimonio, hermano, que como estabas afanado por las cosas de la vida, como tal cual como Marta, ¿no? Amén. Que está tan afanada con las cosas que hacer, tantas cosas que ella pensaba que estaba haciendo bien porque le estaba sirviendo al Señor, pero había eso que no. Lo que el Señor quería en ese momento, tenía que escuchar la palabra. Amén. Como hizo María. María hizo bien y tomó la mejor parte, dice la palabra. Así es. Así que es por eso que nosotros tenemos que saber discernir, tratar, ¿no es cierto?, de entender el llamado que el Señor nos está dando. Amén. Fijarnos y aprovechar ese llamado de amor que el Señor nos da para no después estar con las heridas, ¿no es cierto? No tener que ser llamados a través del dolor. Amén. Sino saber aprovechar ese momento que el Señor nos llama con amor y así estar bien en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, amén, tanto espiritual como carnal, material. Amén. Amén. Bueno, seguimos aquí en el programa. La verdad que
Es un placer, amén, como le decía recién, poder seguir compartiendo este momento hermoso, amén. Yo sé que el Señor hoy ha hablado a muchas vidas, como le decía al principio, amén. Y sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, ¿no? Un Dios que cuando uno dispone su corazón, obra, amén. Así como la mujer que ha tocado el borde de su manto, así como el ciego, amén, que salió al encuentro de nuestro Señor, así como tanta gente, amén, que buscó al Señor con un corazón sincero, recibió su milagro, amén. Y yo sé que hoy el Señor le ha hablado a muchas vidas, yo sé que hoy el Señor ha tocado muchos corazones, y bueno, esos corazones que han sido sinceros al escuchar la palabra, esos corazones que han recibido con gozo la palabra, yo estoy seguro hoy, y se lo digo de parte de Dios, que el Señor va a estar obrando milagros y sanidades. Hoy el Señor va a estar sorprendiendo, amén, a aquellos que dispongan de su corazón para recibir, amén, ese milagro, esa sanidad, para que Dios toque ese familiar, amén. Y yo sé que hoy, como dice la palabra, ha llegado el día de salvación. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración para todos aquellos que le han creído, amén, a la palabra, aquellos que le han creído a Dios, aquellos que le han creído, amén, a lo que el Señor puso en mi corazón. Que cierre sus ojos, amén. Así como yo un día, no, gloria al Señor, le abrí mi corazón al Señor y el Señor transformó totalmente mi familia. Y sabe que el Señor está cumpliendo esa promesa que me hizo. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y sabe que para la gloria de Dios el Señor está cumpliendo, amén. Y si usted fue tocado por la palabra, y hoy usted le cree al Señor, hoy el Señor va a estar haciendo un milagro en su vida, amén, en su familia, amén, en su entorno. Hoy el Señor quiere obrar poderosamente. Por eso yo en esta hora le voy a invitar, amén, a que cierre sus ojos, amén, y aquellos que puedan, que levanten sus manos, amén, y el Espíritu Santo de Dios lo va a estar visitando, amén. Así que vamos a orar por sanidad, por restauración y por liberación, amén. Por eso en esta hora cerramos nuestros ojos, amén, y oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre Santo de la gloria, Padre, porque tú me pusiste esta palabra en mi corazón, Señor amado de la gloria. Y yo sé, Señor amado, que hay mucha gente, Señor, que ha recibido esta palabra, Señor, en su corazón. Por eso en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú estés visitando, Señor, las casas, Señor, los hogares, la familia, Padre, de aquellos que han recibido y que han dispuesto su corazón, Padre, a esta palabra. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, empieza a tocar las vidas, Padre. Toda aquella enfermedad, Señor, que está atormentando a mis hermanos ahora, por el poder que hay en tu palabra, yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor amado, oh bendito Dios de Israel, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú estés obrando sanidad ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Empieza a libertar, Señor amado de la gloria, aquellos cautivos, Señor. Empieza a romper las cadenas, Señor amado, que tiene atado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquí a esta ciudad, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés libertando, Señor amado, a aquellos que están en los vicios, Señor. Que tú estés restaurando la familia, los hogares, Señor. Padre, mira cuánta necesidad hay, Señor. Y mira cuánta gente ha abierto su corazón, Padre, para recibir esta palabra y esta oración. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro sanidad, Padre Santo. Libertad, Señor amado de la gloria, y restauración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: para aquel que lo cree, todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Y bueno, antes de despedirnos, quería contar también un poquito, ¿no?, de cómo llegamos junto a mi esposa, ¿no?, y a otro hermano, el hermano Francisco. Quería comentarles un poco cómo llegamos aquí, ¿no?, a la provincia de Misiones. Cómo Dios mueve su mano y cómo Dios obra poderosamente, amén. Cómo el Señor nos sorprende, amén. Y cómo el Señor, amén, la mano poderosa de Dios moviéndose a través de la vida de sus siervos, amén. Sabe que le quería comentar esto, amén, para que usted incremente su fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sabe que, bueno, nosotros, como le comentaba, somos de la provincia de Buenos Aires.
trabajamos allí para el Señor y trabajamos allí también en nuestros quehaceres diarios, amén, como cualquier persona. Y sabe que un día yendo hacia la capital, allí de Buenos Aires, a comprar unas cosas, siempre, amén, pongo alabanza, pongo testimonios, tengo también ahí varios hermanos que sigo en YouTube. Y bueno, para la gloria de Dios, un día estoy suscrito al canal del hermano Juan Carlos, de allí de Inglaterra, que bueno, le mando un saludo desde acá, desde Argentina. Amén, el hermano Juan Carlos, que Dios lo usa grandemente a este siervo de Dios. Y estoy suscrito a su canal, amén. Y sabe que escuchaba sus mensajes y un día, yendo hacia la capital de Buenos Aires, escuché un mensaje que había subido este hermano. Y bueno, empezaba con la alabanza el loco, ¿no? Y ya la alabanza me empezó a ministrar. Y sabe que, bueno, después empezó, era una prédica del hermano Ricardo, amén. Y sabe que el hermano, ya la alabanza me estaba quebrantando, el Señor se estaba ministrando mi vida a través de la alabanza, porque también me sentí muy identificado. Y sabe que empezó a hablar el hermano sobre la santidad. Y sabe que yo en mi corazón le decía a Dios, gracias Señor, gracias por este siervo, porque es lo que hace falta hoy en la iglesia, es lo que no se predica, es lo que en realidad necesitamos todos para entrar al reino de Dios. Amén. Y sabe que le daba gloria a Dios porque escuchaba predicar de la santidad. Y sabe que, bueno, y mientras yo le daba gloria a Dios en mi corazón, porque podía escuchar la alabanza, porque podía escuchar que este siervo de Dios hablaba de la santidad, sabe que cayó tremendamente la gloria de Dios, tremendamente, hermanos. Y sabe que yo iba manejando por una avenida, imagínese que era tanta la presencia de Dios en el auto que no podía ver de las lágrimas que caían de mis ojos. Amén. Tuve que estacionar, me tuve que poner a un costado y le daba gloria a Dios, amén, por poder sentir su presencia de esa manera tan especial. Amén. Y sabe que sentía en mi corazón que el Espíritu me hablaba y me decía, llamalo, 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 llamalo. Y sabe que hasta que no le mandé mensaje, no le mandé un WhatsApp aquí al siervo Ricardo, el Espíritu no me dejó tranquilo. Y mire cómo obra poderosamente el Señor, amén, que a partir de ese día pudimos estar en contacto, amén, pudimos colaborar allí con su ministerio, con el labor que está haciendo el siervo aquí en las aldeas, amén. Y Dios nos dio la bendición de poder bendecir su ministerio, amén. Y esto le quería contar, amén, para que usted incremente su fe, para que vea cómo Dios obra poderosamente y cómo Dios mueve sus hijos, amén, de un lado para el otro, para buenas obras. Dice la palabra que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, dice la palabra, amén. Y sabe que es a partir de ese día, gloria a Dios, ¿no? Porque pudimos estar en contacto con el siervo, amén, con Ricardo, y a partir de ese día se armó una linda relación, una amistad, ¿no? En Cristo, como una familia, amén, que somos una familia en Cristo. Y bueno, para la gloria de Dios, hoy estamos aquí en la provincia de Misiones, amén. Mire cómo el Señor obra poderosamente, amén. Y fue algo muy, muy tremendo, amén, porque esto pasó hace 5 meses, ¿no? De estar escuchando una prédica allí en mi auto, ¿no? Que la subió encima un hermano, como le decía el hermano Juan Carlos de Inglaterra. Subió la prédica de este varón de Dios, el siervo Ricardo, y bueno, poder comunicarme con él y hoy estar aquí. Imagínese lo tremendo que es esto, amén, que yo le estoy contando, que era algo inimaginable para mi vida, pero el Señor hace como Él quiera, amén. El Señor nos sorprende, nos muestra su misericordia y hoy estamos aquí compartiendo la palabra. Y era lo que yo le decía ayer a los hermanos, mire cómo el Señor mueve todas las cosas, cómo el Señor hace, amén, para que hoy usted esté recibiendo la palabra, amén, que Dios puso en mi corazón. Mire todo el movimiento que Dios hizo para que hoy usted escuche la palabra, amén. Así que yo le doy gloria a Dios por eso, porque es algo muy lindo, muy tremendo, amén, que ser guiado por el Espíritu Santo es algo muy, muy tremendo, amén, de llegar a un lugar y encontrar gente en el mismo espíritu, amén, predicando
la palabra como tiene que ser, amén, no adulterada, no sin ponerle ni sacarle, no, sabiendo que estamos en un tiempo que hace falta ese pan de vida, amén, nuestro Señor Jesús. Y bueno, estamos en un tiempo también de apostasía, ¿no? Que hoy están cambiando las doctrinas por dogma de hombre, amén, pero gloria a Dios porque el Señor sigue levantando siervos, amén, que se animan a predicar la sana doctrina. Así que le quería compartir ese pequeño testimonio de cómo llegamos hasta aquí, hasta la provincia de Misiones, amén. Llegamos de la mano de nuestro Dios, llegamos de la mano de nuestro Señor Jesús, amén, guiados totalmente por el Espíritu Santo y bueno, era algo que le quería compartir, amén, porque es algo loco, amén, poder escuchar una prédica de un hermano que está en Inglaterra, de repente sube una prédica de un varón de Dios que está acá en Misiones y hoy estar predicando la palabra en este lugar es algo inimaginable, amén, hace un tiempo atrás, pero Dios hace como Él quiere y Él hace el querer por el hacer por su buena voluntad, amén. Así que bueno, le voy a estar dando aquí a mi hermano Matías para que bueno, él pueda también poder hacer el cierre.